Tengan ustedes muy buenas tardes, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, un espacio de opinión, de reflexión y fundamentalmente de información nueva que se genera con los protagonistas de la noticia. Un grato saludo para ustedes a través de la radio con cobertura en todo el país, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria, a través del internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. El día de hoy nos vamos a concentrar en un tema jurídico, pero más que jurídico y técnico, lo hemos trabajado de tal manera para que todos nosotros nos comprendamos. Tiene que ver con el nuevo Código Orgánico General de Procesos. Se lo conoce como el COGEP. Sí, se está utilizando esa terminología un poquito más corta, pero nosotros acá tenemos el tiempo suficiente para decir que se trata de un nuevo código y qué mejor, orgánico y general de procesos. Recordemos, fue una iniciativa que presentó el presidente del Consejo de la Judicatura, también el titular de la Corte Nacional de Justicia, pero se lo trabajó acá en la Asamblea Nacional y no solamente en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en donde se elaboraron los informes correspondientes, sino también que hubo participación de los distintos sectores, no se diga solamente legislativos, sino también de la comunidad. Vamos a comenzar este programa con nuestra primera invitada. Es la asambleísta de Alianza País, Jimena Peña, representante de los ecuatorianos y ecuatorianas residentes en el exterior y de manera particular en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Además, la asambleísta Peña es integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control. ¿Cuál es la inquietud de entrada que tenemos para ella? ¿Cómo los compatriotas en el exterior se pueden beneficiar de este nuevo código? Asambleísta, qué gusto. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Un fraterno saludo a los ecuatorianos que nos ven dentro y fuera de la patria. Efectivamente, comentarle que la movilidad humana realmente es un tema transversal. Y pues nosotros como representantes siempre buscamos espacios en todas las legislaciones, procurando oportunidades que nos permitan facilitar la vida a nuestros hermanos migrantes en el exterior. Y precisamente quien creyera, ¿no?, en una ley tan técnica, el Código Orgánico General de Procesos, realmente, aunque pareciera que no tiene nada que ver con movilidad humana y con migrantes, sin embargo hay espacios en los que sí hemos podido tener una incidencia dentro de esta ley que fue aprobada y precisamente facilitarles la vida o, asegurarnos de que ellos hacen uso de sus derechos. Por ejemplo, el tema de la citación, para ir específicamente. Nosotros en el exterior tenemos un serio problema porque nos encontramos lejos. Entonces, por ejemplo, acá nuestros familiares o alguna persona con la que hemos tenido un problema nos pone una demanda. Pero ¿cómo nos notifican si estamos lejos? Muchas de las veces, a pesar de que la persona que está demandando sabe que el demandado está fuera del país, optaba por decir simplemente no sé dónde está, porque si es que decía que no sabe, el proceso era más corto, se lo citaba a través de un medio de comunicación, un periódico que nadie leía y cumplía con las 3 publicaciones y salía con ese requisito y podía continuar la demanda. Cuando volvía el migrante al Ecuador se encontraba que estaba divorciado, se encontraba que ya perdió la herencia, que perdió su casa y nunca ni siquiera se dio por enterado, es decir, nunca pudo hacer uso de su derecho a la legítima defensa. ¿Hubo esos casos, asambleísta? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto que sí. Por eso es que nuestra preocupación era cómo hacemos, cómo mejoramos la citación, cómo prevenimos el uso doloso de esta figura que está dentro de la ley hasta ahora. Sabemos que si la persona dice no conocer el domicilio de la persona, todavía se mantiene la citación a través de los medios de comunicación. Pero nosotros hemos querido que esto sea como algo de último recurso. Y si la persona va a decir que efectivamente no sabe dónde está ese hermano ecuatoriano o ecuatoriana, pues lo demuestre que ha hecho todos los esfuerzos. Así es que de ahora en adelante, pues una vez de que entre en vigencia el código, van a tener que presentar un documento que demuestre que el ecuatoriano no ha salido del país o que el ecuatoriano no ha tenido ninguna actividad consular en el exterior.
De esta manera, si es que efectivamente no ha tenido, el ciudadano no está registrado como migrante o no ha tenido ninguna actividad consular, sigue el proceso normal, pues se lo cita a través de los medios de comunicación. Pero si existe un registro de la persona como migrante o si la persona tuvo una actividad consular, entonces la citación se tiene que realizar a través de un exhorto al consulado donde este ciudadano tuvo el acercamiento. Hay casos, asambleísta, en donde no siempre hay un registro de los ecuatorianos y ecuatorianas que salen del país. Se van por alta mar, se van por tierra, no hay un registro en migración, no hay un pasaje de avión, no hay un pasaje de transporte terrestre que deje esa constancia. En esas circunstancias, ¿qué podría pasar? Por eso mismo, el registro consular, por ejemplo, es algo que el migrante lo puede hacer desde su casa cuando está en su país de residencia. De hecho, le comento que las diferentes iniciativas legislativas que se están dando implican un registro de los hermanos migrantes en el exterior. Caminamos a eso. De hecho, en el borrador de proyecto de ley de movilidad humana se estipula la obligatoriedad de un registro del hermano migrante. ¿Por qué? No porque queremos complicarles la vida, sino porque para que ellos puedan hacer uso de su derecho, el gobierno ecuatoriano, el Estado tiene que saber dónde están, cuántos son. Por ejemplo, en lo particular, en este código, ahora el hermano migrante sabe que si se registra, puede probar en algún momento que fue migrante y esto le puede permitir tener, por ejemplo, derecho a poderse defender en el caso de un litigio. Ahí va a haber un incentivo para que se registre. No solo, y ese es porque uno. Ahora hay el miedo, ¿no? Me registro y si me voy ilegal me devuelven. Y no solamente ese, por ejemplo, en diciembre aprobamos la ley de incentivos tributarios y evasión del fraude fiscal. Ajá. Ahí también, por ejemplo, hay un incentivo para la contratación de migrantes retornados. Si una empresa privada contrata a un migrante retornado, puede exonerarse del pago del impuesto hasta un 150% por contratar a ese hermano migrante retornado mayor de 40 años por 2 años. Entonces va el migrante retornado donde el empleador le dice, mire, si usted me contrata, usted no paga impuesto por lo que me paga a mí. ¿Cómo prueba ese hermano migrante que fue retornado? Con el registro. Si estuvo registrado, se acerca a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y obtiene un documento que dice efectivamente este hermano estuvo en el exterior, es migrante retornado. De esa manera el empleador va a poder beneficiarse del incentivo tributario. Vemos como un incentivo adicional que motivará el registro consular. Además, pues, por ejemplo, tenemos para el 4x4 el envío de paquetes, que es algo que los hermanos en el exterior ya están viviendo, para poder exonerarse del pago del impuesto de $42 y poder realizar 2 envíos al año sin ningún impuesto, tienen que estar registrados. Es decir, vemos cómo hay la voluntad política de la Revolución Ciudadana de dar incentivos a los hermanos migrantes, pero también nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y de hacer un pequeño esfuerzo. El registro se lo puede hacer a través de la página virtual, muy sencillo, o simplemente obteniendo su identificación consular. Con eso puede acceder a todos estos beneficios y pues puede también prevenir, puede cuidarse de que en algún momento, si usted tiene una citación judicial, pues la persona que le está demandando pueda usar la figura de que no sabe dónde está y simplemente seguir el proceso de su demanda y pues afectarles a ustedes su derecho a la defensa. Eso es lo que tiene que ver con la citación. ¿Algún otro aspecto que pueda beneficiarse al compatriota en el exterior a través de este código? Así es. Por ejemplo, tenemos la procuración judicial. ¿De qué se trata? Exacto. Son temas, por ejemplo, como estamos lejos, a veces contratamos un abogado para que sea nuestro procurador judicial, para que nos pueda representar en ciertas instancias del proceso. ¿Qué es lo que pasaba? Por obvias circunstancias, el procurador judicial, que es un abogado contratado, ve el caso, a lo mejor ya ve que va a perder o alguna cosa pasa, dice, renuncio, no quiero seguir siendo abogado. Y le hizo perder mucho tiempo. Y simplemente renuncia. Al compatriota. Jamás notificaba al hermano migrante o al ciudadano o ciudadana que dejó de ser procurador judicial. Entonces, dentro de esta ley lo que estamos haciendo es que si el procurador va a renunciar, tiene mandatoriamente que notificar a la persona que lo contrató para que la persona pueda contratar un nuevo procurador judicial. Esto es algo especialmente peligroso para nosotros los migrantes, porque como estamos lejos, no podemos tener una visita al juzgado, se nos complica muchísimo ir siguiendo el caso, entonces nos quedábamos totalmente en indefensión porque nuestro procurador judicial decidió renunciar y nadie nos notificó. Ahora la notificación es mandatoria, de tal manera que el migrante podrá ser notificado y podrá pues buscar otro procurador judicial de ser necesario.
necesario. Además, también las notificaciones del avance del proceso se van a realizar por correo electrónico, algo que también nos facilita porque nosotros de pronto no podemos tener acceso a todas las herramientas, no podemos ir a hacer un seguimiento de nuestro caso, pero como ahora se abre la notificación por correo electrónico, podemos hacer uso de la tecnología y poder hacer seguimiento de nuestros casos, ¿no? Hasta aquí dos importantes aspectos que nos acaba de abordar la asambleísta de Alianza País, Jimena Peña, representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior, a propósito del proyecto todavía, porque no hay aún el pronunciamiento del Ejecutivo en su calidad de colegislador, ni tampoco la publicación en el registro oficial, pero ya apunta a que muy pronto se tendrá ese código. Actualmente es proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Dos aspectos importantes, pero aún quedan más. Aún queda aquello relacionado con la videoconferencia para cuando ya una causa necesita de la comparecencia del demandado y si este demandado está en el exterior, y otras importantes recomendaciones que tenemos entendido asambleístas va a participar cuando se hizo el análisis y cuando también ya entre en aplicación este código y sea muy bien conocido por todos nosotros. Hacemos una breve pausa. Continuamos con diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nuestra invitada, la asambleísta de Alianza País, Jimena Peña, representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior. El tema que lo estamos conversando tiene que ver con el Código Orgánico General de Procesos, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional, pero que todavía tiene que cumplir otros trámites dentro del procedimiento parlamentario. Asambleísta, hay temas que quedaron pendientes para esta segunda parte de la conversación con usted. Lo relacionado con las videoconferencias. ¿Cuándo se aplica esta herramienta? Así es, bueno, la tecnología ahora pues está al orden del día, ¿no? Y pues esta legislación también se ajusta a los avances tecnológicos. En el caso asimismo de los migrantes, pues yo creo que para podernos beneficiar de las bondades, de la bondad principal de esta ley, que es la oralidad, el hecho de que ahora los casos, los juicios puedan realizarse con un contacto directo con el juez, donde las partes puedan dialogar con el juez, puedan conversar, puedan preguntar y a su vez el juez también tener pues un mejor contacto con las partes de la demanda y poder pues tener un fallo justo. Para nosotros los migrantes, digamos, iba a ser muy difícil beneficiarnos de este beneficio de la oralidad porque estamos lejos. Entonces la videoconferencia es una herramienta que nos van a permitir que nos beneficiemos a través de la oralidad. Vamos a poder participar de las audiencias, vamos a poder verificar documentos a través de videoconferencias, vamos a poder presentar nuestros testimonios y de esa manera pues beneficiarnos también de la oralidad, de la transparencia que con este código se establecen en los diferentes procesos. ¿En dónde deberían instalarse estos equipos para la videoconferencia? Eso ya lo determinará el reglamento, probablemente sea a través de los consulados, ¿no? Donde las personas puedan pues acudir al consulado y en presencia del cónsul, donde una autoridad del exterior pueda pues realizar su declaración, ¿no? Su testimonio o su diferente proceso, ¿no? Dependiendo del caso. Ustedes que han vivido en el exterior, que han vivido en carne propia y ahora representando a estos compatriotas del exterior acá en la Asamblea, ¿cuál podría ser la recomendación de ustedes para que se instalen estas herramientas que va a permitir la videoconferencia asambleísta? Bueno, en realidad son herramientas bastante básicas. Todos los consulados tienen una computadora, ¿ya? Que es todo lo que se necesita, y la señal de internet. ¿Ya? De igual manera, aquí a nivel local, las personas, en este caso el abogado del migrante, pues podrá facilitar la computadora, la conexión, que como sabemos en realidad no es un gran equipo, ¿no? Una computadora y una buena señal de internet para que usted pueda pues tener esta comunicación directa con el juez desde el exterior. Muy bien, ese otro de los aspectos, el tema de la homologación de las sentencias. Si podríamos, por favor, acercar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes respecto de este tema. Así es, por ejemplo, tenemos compatriotas que por obvias circunstancias se divorciaron en el exterior. Para poder asentar ese divorcio aquí a nivel nacional,
teníamos una serie de leyes totalmente dispersas, de reglamentos, procedimientos que establecía la Cancillería, que no necesariamente estaban de acuerdo con la ley que estaba vigente. Entonces realmente le tocaba al hermano o la hermana migrante volverse a divorciar aquí en Ecuador, a pesar de que se casó en el exterior y que estaba ya totalmente disuelto el matrimonio. Entonces, lo que hemos propuesto y lo que fue acogido por la comisión fue, y ya aprobado por el Pleno de la Asamblea, fue precisamente que si es que son sentencias, ¿no?, que son de mutuo acuerdo, por ejemplo, y pues que necesitan aplicarse acá en Ecuador, porque los bienes están en Ecuador a lo mejor, trabajaron, hicieron su casita, entonces el proceso de homologación de esa sentencia sea mucho más sencillo, sea claro, porque como mencioné anteriormente teníamos la legislación vigente, teníamos requisitos de Cancillería que no necesariamente tenían armonía, muy complicado, muchísimos requisitos. Este código lo que hace es establecer un solo proceso con claridad, con requisitos que están establecidos y pues que pueden ser aplicados sin tanta dificultad, sin tanta interpretación debido a la gran dispersión de normas que teníamos, ¿no?, al respecto. De esta manera, pues, esta sentencia podrá ser homologada sin tanta dificultad y pues la comunidad migrante, los hermanos migrantes que tengan este problema no tendrán que realizar un nuevo proceso tedioso en Ecuador de divorcio, sino simplemente ya poderla aplicar en el caso de que hayan bienes y demás. Un año tendrá que pasar para que se aplique la totalidad de este Código Orgánico General de Procesos. ¿Será un tiempo en el que ustedes también aprovecharán como asambleístas para ilustrar, acercar, familiarizar a los compatriotas en el exterior respecto a los beneficios de este Código asambleísta? Por supuesto que sí, y también estaremos pendientes de la implementación, porque hay ciertos detalles que quieran afinar y se afinarán a través de los reglamentos. Yo creo que una parte importante del proceso legislativo es también hacer el seguimiento, asegurarnos de que efectivamente los procedimientos que se establezcan en el reglamento sean fáciles, sean accesibles, sean reales, porque muchas de las veces aquí en Ecuador se tiene una visión de cómo funcionan las cosas en el exterior. Sale la frontera y es distinta. Que muchas de las veces está alejado de la realidad. Nosotros como migrantes sabemos cómo está la situación allá. Personalmente conozco la mayoría de los consulados que están en Estados Unidos, sabemos cuáles son las capacidades y pues podemos dar información importante que pueda ser considerada en el momento de establecer un reglamento. Ahí está parte de la fiscalización también, ¿no? Ese seguimiento que se está haciendo respecto de la ejecución y la aplicación de las leyes. Pese a estos aspectos importantes que se ha recogido en este código planteado por usted y por muchos otros asambleístas, ¿algo se quedó fuera? ¿Algo les hubiese gustado que conste también en este código y no se lo pudo hacer? De hecho, sí, nosotros queríamos que la parte de la homologación de sentencias, por ejemplo, sea aplicado apenas la ley se registre oficialmente. Queríamos, porque sabemos que hay muchos casos de hermanos migrantes que tienen sus juicios pendientes y están aquí con su proceso estancado, no han podido homologar su sentencia y pues ellos tienen interés de que se homologue pronto porque realmente tienen sus bienes o simplemente porque quieren tener ese alivio de que están ya divorciados, por ejemplo. Y hubieron ciertos aspectos que consideró la comisión y no se pudo dar, por ejemplo. En ese sentido, pues nosotros también entendemos y pues a pesar de que nos hubiese gustado que la parte de la homologación de sentencias entre en vigencia lo antes posible, pues lastimosamente no fue acogido, así es que tendremos que esperar asimismo 12 meses y estos casos que ya están pendientes, pues tendrán que esperar ese periodo también. Esa es una de las, digamos, de las cosas que lastimosamente no fueron recogidas, pero también entendemos, ¿no? Hay otras circunstancias que deben ser consideradas. Dentro de las propuestas creo que casi todas las que presentamos fueron acogidas. En realidad, yo estaba muy agradecida con el presidente de la Comisión, Mauro Andino, por la sensibilidad que presentó, la Comisión también. Yo creo que una gran ventaja que tenemos ahora es que tenemos una Asamblea Nacional muy sensible a la realidad de los migrantes en el exterior y eso ha hecho que podamos tener incidencia en legislaciones como esta y en muchas otras en el año pasado. Usted lo ha dicho hace un instante y vamos a retomar ese tema de las virtudes que tiene este Código Orgánico General de Procesos y es la oralidad, para lo cual se necesita una preparación de parte de los administradores de justicia, de los abogados y también del usuario, que sepa que sus casos ya no van a tener que pasar 80
procedimientos, sino mucho menos, que el tiempo ya no va a ser de 5 años, sino que va a ser de 60 días, algo que a lo mejor se puede presentar en algún momento como, qué susto, me van a resolver un tema delicado en 60 días, para bien o para mal. También en esta materia, ¿qué hacer desde la Asamblea Nacional para que el usuario, lo decíamos, el administrador de justicia, los abogados, hagan realmente efectiva esta nueva ley aprobada por la Asamblea? Bueno, yo creo que el proceso de seguimiento es importante, ¿no? Asegurarnos, creo que los asambleístas a nivel de las provincias, la misma Comisión de Justicia debe estar pendiente de cómo se aplica esta legislación cuando esté ya totalmente implementada, ¿no? Creo que esa parte es importante, pero lo de la oralidad me parece espectacular. Imagínense en el caso de un migrante que da su declaración por escrito. El juez no podía tener nunca contacto con la persona demandada que esté en el exterior. Simplemente leía un documento con la declaración escrita y pues a lo mejor esa declaración no respondía a todas las inquietudes del juez, o a lo mejor de la información que estaba ahí tenía nuevas inquietudes. Ahora el juez puede tomar esa declaración a través de videoconferencia y asegurarse de que la persona responde todas las inquietudes, y también ese contacto, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? El poder tener a la persona ahí y pues poder dialogar, interactuar, sensibilizarse ante la realidad de la persona que está siendo demandada. Durante el proceso de aprobación y una vez que ya se ha aprobado acá en la Asamblea, ¿usted ha recibido ya alguna reacción de parte de los ecuatorianos, ecuatorianas en el exterior, especialmente los que pertenecen a su circunscripción? Así es, muchos de ellos a través de las redes sociales han puesto muchos comentarios positivos, algunos correos de algunas personas que tienen, por ejemplo, situaciones donde no han podido dar su declaración por temores, por situaciones, digamos, ajenas a su voluntad, pues están en espera de que se aplique para poder seguir su proceso y poder participar en el proceso, dar su testimonio y hacer seguimiento cercano. Definitivamente era una necesidad pendiente, el tema judicial siempre ha sido complicado para nosotros en el exterior y nosotros tenemos mucha esperanza en que una vez vigente este código de procesos sí pueda dar respuesta a un gran número de problemas que hemos tenido desde el exterior y pues garantizar ese derecho que tenemos también de defendernos cuando hay un tema, un juicio, ¿no?, en nuestra contra. Está en manos del presidente esta iniciativa. ¿Qué le piden ustedes al jefe de Estado en calidad de colegislador? Bueno, que apruebe pues la legislación como está. Me imagino que habrán cambios, es una ley sumamente compleja también, ¿no? Pero nosotros esperamos que si los cambios sean positivos y que ojalá pues fortalezcan estos puntos importantes para nosotros los hermanos migrantes que estamos fuera. Muy bien, muchísimas gracias a la asambleísta de Alianza País, Jimena Peña, representante de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, especialmente de aquellos que viven en Estados Unidos y el Canadá. La asambleísta Peña también es integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control, una comisión que en estos próximos meses va a tener una ardua tarea respecto a la cual estaremos conversando oportunamente. Gracias, asambleísta, y hasta una próxima oportunidad. Amigas y amigos, les dejamos con otros mensajes importantes para ustedes. Luego volveremos con la segunda parte de Diálogo. Estará con nosotros el doctor Gustavo Medina, que fue Procurador General del Estado, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, como se la llamaba en ese entonces, ahora abogado en libre ejercicio. Vamos a ver qué nos dicen los juristas respecto de este tema. Ya volvemos entonces. Estamos listos para compartir con ustedes la segunda parte de Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio con cobertura en todo el territorio ecuatoriano, en donde usted se encuentre, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en las 24 provincias, ahí nos puede sintonizar a la radio de la Asamblea Nacional. Si está en el exterior, entonces a través del internet, en vivo.asambleanacional.gov.es. También en algún sitio que dentro del país nos sintonice por la frecuencia normal, vaya al internet. Y la televisión legislativa, con su señal abierta, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Lo habíamos anunciado para la segunda parte del programa del día de hoy, un invitado muy especial, el doctor Gustavo Medina López, quien fuera presidente de la Corte
Suprema de Justicia, como se llamaba en esa época, también fue Procurador General del Estado. El tema que lo vamos a seguir conversando tiene que ver con el proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Les vamos a presentar un reportaje, pero antes de ello, doctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, este diálogo democrático a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está usted? Para mí una satisfacción estar con usted y en este momento. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a poner en contexto el tema que lo vamos a conversar con este reportaje que nos ha preparado nuestro compañero Byron Pérez. Mucha atención al verlo y al escucharlo. Mauro Andino, presidente de la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado, destaca la importancia que trae consigo la aprobación del Código General de Procesos, que de acuerdo a la Constitución adapta la normativa legal, pasando del sistema escrito al oral. ¿Qué significa ello? Que simplemente será el juez el que dirija el proceso, que serán las partes procesales, actores, demandado o demandados, estar presentes en las audiencias y en las diligencias respectivas. Destacó además que el nuevo código reduce los tiempos de trámite de causas, así como el número de procesos, pasando de más de 80 existentes en la actualidad a solo 4, ordinario, sumario, ejecutivo y monitorio. Reduciendo los tiempos para que el juez, tanto en primera instancia, en segunda instancia, que es ante la Corte Provincial, o en la Corte Nacional de Justicia con un recurso de casación, se reduzcan considerablemente. Dejar atrás que el juez delegue al secretario, a la secretaria, al amanuense, el cumplimiento de ciertas diligencias y que sea el juez el que esté presente de principio a fin y evitar la nulidad de ese proceso. Pero también buscamos que el juez, al momento de que culmine la audiencia de juicio, en ese mismo momento dicte sentencia. Para ello, dijo Andino, el sistema de educación superior deberá incorporar en el pensum académico de las universidades el estudio de la nueva normativa legal con base en la litigación oral. Para que las universidades públicas y privadas instauren como una nueva materia, la litigación oral. Luis Fernando Torres, miembro de la Comisión de Justicia, también coincidió con la importancia de esta herramienta jurídica y puso énfasis en la transparencia. El nuevo Código Orgánico General de Procesos va a cambiar el sistema de litigio en el país. Si bien consagra demasiados poderes para el Estado en materia de coactivas, al final el código servirá para que haya transparencia a la hora del litigio. El juez tendrá que dar la cara a las partes y los abogados a su vez tendrán que responder a las partes por una buena defensa. Por lo menos con el código y la oralidad contaremos con un litigio distinto que nos garantice mayores niveles de transparencia. La ciudadanía se manifiesta. Los cambios en la administración de justicia, todo, no solamente en lo que tiene que ser en la materia civil, sino también en la materia penal, realmente ha ido en un proceso de cambios, de avance para mejoras del tema de administración. Así que yo considero que en el tema de civil, pues sí, esto va a mejorar grandemente, porque los juicios que anteriormente, por ejemplo, tenían procedimientos muy largos, como un juicio de prescripción, por decir algo, que duraba muchos años, ahora se lo va a reducir mucho más en los tiempos, ¿no? En los trámites judiciales hay mucha demora, mucho papeleo, demoran a las audiencias, los escritos no contestan con la eficiencia que se necesita, entonces me parece un paso muy importante para la legislación ecuatoriana. Cuando seguí un juicio de alimentos a mis hijos, se demoró eternidades, lo que me cobraron y lo que me dieron no fue el resultado que yo esperaba. Esperemos que ahora con esto que yo también vengo haciendo es de un momento a otro, facilita a las personas, nos facilita muchísimo tiempo y dinero. El proyecto de Código de Procesos está desde este lunes en manos del Ejecutivo, que tendrá plazo hasta el 30 de abril para pronunciarse sobre la sanción favorable u objeción parcial o total. Como vemos, doctor, y como lo hemos escuchado, una de las virtudes que tiene este proyecto de Código Orgánico General de Procesos es la oralidad. Quienes han hecho cátedra, quienes están en el libre ejercicio de la abogacía, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es su expectativa? Las normas jurídicas deben ir adecuándose a las realidades de la sociedad cuyas relaciones van a regular.
principio elemental de carácter sociológico y lógico. Las sociedades cambian. La ciencia y la tecnología avanzan. Los conflictos sociales arrecian. La delincuencia es un fenómeno muy preocupante. La largueza en la duración de los procesos es una experiencia dolorosa en nuestro país. De ahí que se imponía la necesidad de sustituir el viejo Código de Procedimiento Civil, imperante en el país por 6 o 7 décadas, por otro, además de cumplir el mandato constitucional de adecuar este código procesal a las prescripciones constitucionales que señalan como sistema de tramitación de estos juicios la oralidad. De suerte que este código es el tránsito del sistema generalmente o predominantemente escrito al sistema oral. El tránsito de la vieja máquina de escribir para ser objetivo a la utilización de otros medios tecnológicos, las grabaciones, las filmaciones, la computación, etcétera, etcétera. Pero claro, junto al acierto, junto a la celeridad, junto a la necesidad de que los procedimientos judiciales sean expeditos, siempre hay que pensar también en otro factor. ¿Cuál? Este otro factor es el acierto. Es decir, que la decisión del juez se ajuste estrictamente a la ley y a la realidad procesal. Porque una cosa es la concepción teórica de la ley y otra, la aplicación de las normas generales y abstractas a la infinidad de casos que la vida va creando. De suerte que el juez tiene que hacer en cada decisión una tarea intelectiva para adecuar la norma o las normas que va a aplicar a los hechos en orden a que la decisión no solamente sea pronta, no solamente acelerada, sino certera. Para ello se necesita entonces una administración de justicia y un administrador de justicia acorde a estas ambiciones que tiene el proyecto. Una eficaz administración de justicia depende de la convergencia de 3 factores. 1, procedimientos ágiles, que naturalmente deben estar en la ley. 2, aquello que antes llamábamos recursos humanos, hoy se denominan talento humano, debidamente capacitado para el cumplimiento de este nuevo rol. Y un tercero, medios operativos, empezando por los espacios físicos y la disponibilidad de la utilización de estos mecanismos científicos y tecnológicos que pueden realmente servir para encontrar lo que he señalado reiteradamente, el acierto en las decisiones judiciales. ¿Será por ello que se justificaría que entre en vigencia después de un año este código, doctor? ¿Tiempo suficiente acorde a la necesidad? En la propuesta de la comisión correspondiente a la Asamblea Legislativa para el segundo debate hablaban de 10 meses. Así fue. Veo que se han redondeado a 12 meses. Yo personalmente pienso que ese tiempo va a ser insuficiente para poder disponer de un personal, de operadores de justicia suficientemente capacitados. Claro que ellos deberán hacer los cursos en la escuela judicial, pero vuelvo a repetir, una es la concepción teórica de la ley y otra es la aplicación de ella a las realidades.
Y en ese tiempo también deberán crearse los espacios físicos y los medios operativos para poder aplicar estas nuevas normas. Pero además, yo creo que este nuevo código, que constituye un verdadero vuelco en materia procesal, va a requerir un lapso de aclimatación más o menos largo, que naturalmente va a empezar a correr desde el principio de vigencia de este nuevo código, porque este código va a tener una especie de vacancia, un año luego de que se publique en el registro oficial. Pero luego del principio de vigencia van a seguir surgiendo una serie de inquietudes y de preocupaciones respecto de normas. Y ahí la Corte Nacional va a tener mucho trabajo para ir dictando las resoluciones que permitan la debida aplicación de esas normas. Por eso estoy hablando de un periodo más o menos largo de aclimatación, porque las creaciones jurisprudenciales, es decir, los pronunciamientos de los tribunales de justicia que se convierten en obligatorios o vinculantes, se irán produciéndose en el mediano y largo plazo. Doctor, así como hay preocupación respecto de la preparación que debe haber en el administrador de justicia, estamos hablando de los jueces, de los mecanismos, de las herramientas que permitan aplicar este código, también de los abogados, porque se deja de lado el papel. Usted decía, la máquina de escribir, el papel amarrado con piolita inclusive, y se pasa al verbo. Y para eso se necesita preparación, a más del conocimiento jurídico. Desde ese punto de vista, doctor, ¿usted cómo lo evalúa? Efectivamente, los abogados tendrán también, los viejos y los nuevos, deberán prepararse, deberemos prepararnos para hacer frente a estas nuevas realidades. En cuanto a los viejos, a través de un estudio detenido de las nuevas normas y la adaptación a las nuevas concepciones de ellas, y los nuevos en la universidad. Pero la creación de los nuevos profesionales no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso más o menos largo, que en el mejor de los casos estará dando frutos de aquí a 5 o 6 años, que empezarán a salir los nuevos profesionales del derecho formados en esta nueva concepción. De suerte que siempre tenemos que subrayar la convergencia al unísono, no separadamente, ciertamente de las normas que agiliten los procesos, la existencia de personal operativo, de operadores de justicia debidamente capacitados, la presencia de profesionales del derecho suficientemente preparados y la existencia naturalmente de los medios operativos. Este código, que tiene pues algunas falencias desde mi punto de vista, tiene también ciertas bondades, y esas bondades hay que aprovecharlas precisamente para hacer de la administración de justicia un medio de realización de la justicia, es decir, el mecanismo para dar a cada cual lo que le corresponde según la más antigua concepción de este valor que se llama justicia. Escuchándole al doctor Medina y comprendiendo sus palabras, se nos grafica el avance correcto de la aplicación de este código en una marcha en escuadra, ¿no? Todos igualitos, todos al mismo tiempo y al mismo ritmo para conseguir los resultados. Pero nos decía hace un instante el doctor Medina que hay algunas observaciones que él quisiera hacer a este proyecto de código, y la vamos a escuchar luego de participarles a ustedes estos importantes mensajes que los transmitimos a través de la radio, la televisión legislativa y el internet. Ya volvemos entonces.
último segmento del programa del día de hoy, diálogo con nuestro invitado en la segunda parte del programa, el doctor Gustavo Medina López, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ex procurador general del Estado, académico universitario, abogado en libre ejercicio de la profesión. Estamos hablando sobre el proyecto todavía de Código Orgánico General de Procesos. Decía el doctor Medina, sí, tiene algunos aciertos este proyecto, pero también hay algunas observaciones que hacerle. ¿Cuáles podrían ser, doctor? Empecemos por los aciertos. A mí me parece un acertado pronunciamiento aquello de proscribir el apremio personal a los deudores solidarios de alimentos, porque ahí se pone en conflicto los intereses de dos sectores igualmente vulnerables, los niños y adolescentes y los adultos, adultos mayores. Yo siempre recuerdo un principio que nos viene desde la Roma antigua. El exceso de ley es causa de injusticia. Sumum jus, sumum injuria, me decían mis viejos profesores. Hay desde luego algunas precisiones de conceptos que eran necesarios. La reducción del número de procedimientos es un factor positivo, aunque en ciertos casos siempre van a haber serias dificultades, porque hay procesos y procesos, unos que pueden ser calificados como de veramente complejos y otros como simples. Los complejos, un juicio de partición para decir algo, siempre requieren de meditación, siempre requieren de análisis previos. Porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Porque en todas las... un juicio, aparte de una contienda legal, como dice la definición que hasta ahora existe de juicio, es una lucha de pasiones y de intereses, a veces hasta de odios, de suerte que es una realidad sumamente compleja. Por eso es que a mí me parece que debían meditar dos veces en aquel mandato de esta nueva propuesta de que el juez o el tribunal habrá de dictar sentencia tan pronto como termine la audiencia. A mí me parece que debía dársele siempre un término prudencial, no largo ni por asuntos de celeridad, para que pueda meditar, a menos que el propio juez o el propio tribunal estime que puede dictar sentencia en el mismo rato. Me han dicho que esta norma ha variado en el segundo debate. Me ha preocupado porque, como he señalado, hay dos elementos fundamentales en materia de administración de justicia. La celeridad, ciertamente, pero el acierto que no puede descuidarse, porque las equivocaciones, los errores judiciales, aparte de la afectación inclusive a la salud de los litigantes, van creando una serie de sedimento social de inconformidad que alguna vez explota. Esperemos naturalmente que haya en la aplicación de esta norma, pues, absoluta sensatez. A mí me preocupa asimismo, ciertas facultades del juez, sea unipersonal o miembro de un tribunal. Aquello, por ejemplo, de poder rechazar en la primera audiencia, se entiende, una prueba que lo estime inútil. ¿Cómo se puede poder llegar a la conclusión de que es inútil si todavía no se conoce el fondo del asunto? Debería conocerlo. A mí me parece que en estas cosas hay que tener suficiente prudencia. Esperemos que los jueces sean suficientemente prudentes en la toma de esas decisiones. Esta propuesta, y digo propuesta porque esté en manos del colegislador presidente de la República, establece un cambio. Hasta este momento, la no comparecencia del demandado
a juicio se considera negativa pura y simple de la demanda. Ahora parecería que esa no comparecencia o una respuesta no contundente a la demanda va a depender del juez para darle precisamente la condición de aceptación de los fundamentos de la demanda. Estos y otros aspectos realmente son preocupantes. Esperemos a ver qué dice el colegislador respecto de ellos para poder ya sobre aquel cuerpo normativo que nazca luego de el pronunciamiento del colegislador y termine en el proceso de formación de la ley en la publicación en el registro oficial, para ver naturalmente cómo mismo van a quedar estas importantes normas procesales. Doctor, puede parecer que se le está dando demasiadas atribuciones al juez, decía usted, pero bueno, para eso es el juez, ¿no? Y entonces deberíamos confiar que se trata de una persona casi sabia para tomar la decisión que va a tomar, porque además puede cambiar el rumbo de la vida de quienes están involucrados en un caso. Y no habrá sentencia que deje satisfechos a todos también, doctor. De pronto, eso también podría ser parte del análisis, de la reflexión que nos provoca esta materia. Efectivamente, es el juez el que dirige el proceso, pero una cosa es tener facultades para tomar ciertas decisiones y otra cosa es que hayan normas que determinen un pronunciamiento judicial, precisamente por lo que usted ha señalado. Un pronunciamiento judicial puede determinar la ruina de una persona. Yo sé que siempre las decisiones judiciales provocan reacciones negativas, pero una cosa es que una sentencia sea suficientemente fundamentada, suficientemente motivada, que haga entrever las equivocaciones en las que pudo haber incurrido el patrocinador de la causa, y otra cosa es que no haya un acierto en cuanto a la adecuación a la norma, a la realidad procesal. La tarea de administrar justicia es muy delicada. El juez ciertamente tiene que ser sabio para poder naturalmente pronunciarse respecto del futuro de las personas, porque los juicios provocan consecuencias de diferente naturaleza, empezando por las consecuencias de orden personal, me refiero a la salud de los litigantes. Nos vamos a poner en el escenario, doctor, que el código ha sido ya aprobado, está ya publicado, se está esperando tan solo los meses para que entre en total vigencia. ¿Se necesitaría algo más aparte de este código para darle la fuerza suficiente para su correcta aplicación? Naturalmente, el colegislador, el señor presidente de la República, puede adoptar dos posiciones. Una en un veto total, que no creo que vaya a ocurrir, pero podría haber un veto parcial, es decir, observaciones a uno o más aspectos de esta nueva propuesta nacida de la Asamblea Legislativa, en cuyo caso, en el segundo supuesto, pues el colegislador tiene que enviar a la Asamblea textos sustitutivos para que se introduzcan en el texto general del nuevo cuerpo normativo. Y solo con esto, luego de que la Asamblea, si es que se trata de la objeción parcial, dentro de 30 días apruebe o acepte, expresa o tácitamente el pronunciamiento del colegislador, ya podrá convertirse esta propuesta en un cuerpo normativo que tendrá vigencia desde el transcurrido el año de la fecha de publicación de ella en el registro oficial. ¿Se necesita de algún reglamento adicional para la aplicación total? Este tipo de normas no requieren propiamente reglamentación. Este tipo de normas más bien crean una suerte de formas de proceder con la jurisprudencia, es decir, con el actuar de los jueces en el día
a día, que van convirtiéndose en sentencias, que si son triplemente reiteradas y cumplen con ciertos procedimientos en la Corte Nacional de Justicia, se convierten en normas vinculantes. Los jueces deben proceder conforme a estos precedentes jurisprudenciales obligatorios. Pero vuelvo a repetir, estos precedentes jurisprudenciales se van produciendo en el mediano y largo plazo. Así es, más o menos 5 años, nos ha dicho el doctor, para ver cierta parte de los resultados que puede arrojar. No se puede establecer plazos. Así es, pero es una guía más o menos, ¿no? Pero hay que tener una idea de orden general. Así es. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por habernos compartido sus reflexiones al doctor Gustavo Medina López, quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General del Estado, y que nos ha dado su opinión respecto del todavía proyecto Código Orgánico General de Procesos que fuera aprobado por la Asamblea Nacional. Espera el pronunciamiento del Ejecutivo y estaremos a la expectativa de cuál va a ser la vigencia completa de esta norma. Muchísimas gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad. También nos despedimos de ustedes, señoras y señores, que han estado atentos a este diálogo por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Hasta una próxima oportunidad y muy buenas tardes. Inicio de espacio publicitario. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Es mucho más grande de lo que me esperaba. Al llegar, vimos nuestros nombres en cada curul, y esa sí fue una sorpresa para nosotros. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me emociona saber que aquí la idea de crear 4 universidades se convirtió en ley para transformar la educación. La Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad nos pone delante de muchos países en materia de equidad. Nunca pensé que estaría en este gran lugar. Vinimos a conocer el lugar donde nacen las leyes. La Ley Orgánica de Incentivos al Sector Productivo es mi favorita. Ya veo a mi país